¿Cómo anda la gente? Buenas, buenas. Hola, hola. Ahí estamos chequeando la conexión. ¿Cómo andan? A ver si todo va bien. Bueno, como siempre los chequeos iniciales, a ver si se escucha bien. Tenemos muchas cartas para leer hoy. En este formato que seguimos probando, seguimos descubriendo, seguimos co-creando, lo cual es muy importante también. Es un espacio que lo hacemos entre todos. Yo estoy acá leyendo, pero en realidad estamos aprendiendo y es un poco lo que se genera en mis cursos también. La energía grupal es muy fuerte a la hora de aprender astrología, porque como es un lenguaje, es increíble lo que aporta el grupo, la red, a esto. Estoy viendo acá directamente, por orden de llegada, a ver los mails. Bien. Bueno, cuánta gente que hay ahí, me gusta mucho. Cuéntenme, siempre me gusta saber de dónde es la gente, de dónde andan. Recuerden, porque veo que me están escribiendo los datos natales, que no sirve de nada, mándenme la foto de la carta, ¿sí? O sea, eso es lo que siempre les pido por practicidad, para no estar cargando yo una a una todas las cartas. Mándenme directamente la foto, tuki. La pueden sacar por carta-natal.es, la pueden sacar también por astro.com. España, bien ahí, qué bueno. ¿Cómo se llevan con escuchar el acento argentino? Valparaíso, Chile, qué lindo. Bahía Blanca. Bueno, qué bueno. Chile por ahí también. Con tanta cosa que está sucediendo ahí en Chile, ¿no? Estos días también. Al respecto, bueno, está bueno que quizás les mencione un poco. Ya saben que no soy de hablar tanto acerca del clima astrológico porque mi mirada siempre está muy orientada al desarrollo personal. Entonces, es como yo vivo la astrología también. Siempre con herramientas y siempre con orientaciones que tengan que ver con el desarrollo de las potencialidades de la persona. Y bueno, yo soy ascendente en Aries, con lo cual mi temática, mi interés siempre tiene que ver también con el hacer, con la acción, ¿no? Y con la voluntad, sobre todo. Hay un lugar donde la voluntad individual tiene cabida para cambiar el curso de las cosas. Eso es algo que en un principio a veces cuando entramos en la espiritualidad nos confunde, porque decimos, bueno, acá hay órdenes más grandes que lo contienen a todo, y entonces simplemente es aflojarme y acá hay todo es decir, es muy fácil cuando entramos en la espiritualidad caer también en el discurso de yo no controlo nada de todo esto, y en realidad es mentira. Lo que nos enseña la astrología es que hay un círculo de cosas que controlamos y hay un círculo de cosas que no. El círculo y lo complejo de esto es darnos cuenta que sobre lo que no controlamos no tiene ningún sentido intentar hacerlo, es decir, soltarlo por completo, y por el contrario, descubrir precisamente cuál es el círculo de cosas que controlamos y sobre las cuales nuestra voluntad tiene acción. Y ese círculo, paradójicamente, se expande cada vez más en la medida que lo cultivamos. Es esta frase, ¿no?, que a veces la hemos escuchado por ahí, que dice que Dios concédenos fuerza para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, humildad o aceptación para cambiar las que no puedo cambiar, para aceptar las que no puedo cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, ahí en el medio estamos. Mi cita no fue textual, pero bueno. Lo que les quería contar es que, si bien al respecto quería mencionar una cosita de que estamos en el cielo para todos con esta conjunción que se va acercando de Saturno y Plutón en Capricornio. Y hay algo a nivel clima colectivo que estamos viendo, a nivel política, a nivel superestructuras sociales, que estamos viendo mucha revuelta, ¿no? Están saliendo muchas cosas a la luz y la intensidad está subiendo. Quizás para transformar justamente
viejos paradigmas, viejas estructuras que no sostienen del todo lo nuevo que está emergiendo. Sí, el vivo queda durante 24 horas acá en Instagram, así que lo tienen para verlo al menos 24 horas. ¿Qué más les iba a decir? Ese clima, el clima de Saturno conjunción Plutón, llega como a su máximo, o al menos a un primer máximo. Perdón, primer máximo no, porque ya esta conjunción Saturno-Plutón ya estuvo muy cerca, pero llega a un punto bastante álgido en enero del año que viene. La intensidad está increyendo todavía. Así que podemos esperar que a nivel colectivo todavía haya mucha cosa puesta en eso. A veces en astrología, cuando estudiamos tránsitos, lo que se ve es que las cosas suceden antes del punto más álgido de intensidad, porque la intensidad va subiendo y las transformaciones se producen antes. Y cuando ya llegamos a ese punto cúlmine, ya hay algo que se transformó, ¿no? Ya hay algo que emergió y que fue visto. Entonces, ese punto no es el más intenso, sino lo anterior. Y creo que es un poco lo que estamos viendo ahora a nivel colectivo también. Bueno, en Argentina también, justo las elecciones en este momento, pero lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Europa también, hay mucho movimiento. No es solamente América Latina tampoco. Bueno, gente, ¿qué más les cuento? Para los que están en Buenos Aires, arranca un curso este viernes. Así que, últimos días para inscribirse, vengan, aprovechen. Y para quienes no están en Buenos Aires, ya pueden chequear ahí los cursos online, etc. Vamos con las cartas directamente. Sin tanto preámbulo. Me gustaría también ir leyendo cartas de personas nuevas. Una cosa que me preguntan es, che, yo mandé la semana pasada, ¿tengo que volver a mandar? Sí. ¿Por qué? Porque llegan muchas cartas y digo, si yo fuera acumulando las anteriores, la gente que está mandando nuevas tampoco tendría ninguna posibilidad. Entonces, mi método es muy simple, hay que estar atento el lunes. Yo en algún momento del lunes voy a decir, hoy hay cartas en vivo, manden su carta. A partir de ese momento, ustedes mandan sus cartas y a partir de ahí lo hacemos por orden de llegada. Tampoco se desanimen, si la mandaron tarde, mándenla igual. Uno nunca sabe. Bueno, entonces, tenemos acá a Lorena Lizama. Lore, presentarse en el vivo de Instagram. Una cosa que les digo es que voy a estar haciendo esto mismo con otras personas. Por ejemplo, este jueves a las 7:30, voy a estar haciendo esto mismo, cartas en vivo, con la genia de Astra Memes. Chequeen esa página de memes porque primero que tiene mucha info a través de memes astrológicos y segundo que es muy gracioso. Con la chica de Astra vamos a estar compartiendo este jueves 7:30, así que aprovechen. De hecho, vamos como sumando más chances de que te toque tu carta, ¿no? Y que te puedas llevar algo al respecto. Lore, estás por ahí, es tu momento. Miren que ya después, si seguimos adelante, no hay vuelta atrás. Lore a la 1, Lore a las 2. Bien, Ana Laura, a ver si la tenemos por acá. Ana Laura Oyarzún. Si la tenemos por ahí. Ana Laura Oyarzún de Bahía Blanca, 16 de diciembre de 1994. Como esto tiene un poco de delay, por eso... Ay, esperen que no se me baja, por algún motivo no se baja esto. Está Lore. Perdonen, porque por algún motivo, no sé por qué, les juro que no es intencional, los comentarios no se me bajan siempre. Apareció Lore, vamos a volver para atrás. Lore, ahí estás. Y después vamos con Ana Laura. Ahí está. Bien, a ver, si lo pueden ver como siempre, la pantalla de mi compu.
Yo me voy a poner cómodo. Ahí está. Bien, bueno. Lore. ¿Qué es lo primero que a mí me llama la atención de Lore? A mí me llama la atención de Lore que acá abajo hay un Urano dominante. Fíjense, tiene el fondo del cielo en 24 y Urano está en 24. No sé si lo llegan a ver, pero... Está a minutos nada más. El fondo del cielo está a minutos nada más de Urano, con lo cual claramente es el planeta dominante porque es el que está más cerca de uno de los ángulos. Está súper clavado en un ángulo. Y claro, tiene una estructura que en un principio se la ve como una estructura muy mental, ¿no? ¿Por qué? Porque ascendente en Virgo, Sol en Géminis. Eso ya le da una cantidad de mente tremenda. Y Urano dominante, lo que hace Urano es un planeta que es muy mental también, porque tiene algo del elemento aire, en el sentido de que la mente uraniana es todavía una mente más saltarina que la de Mercurio, porque es la que hace procesos inconexos de una cosa con otra. Entonces, la persona típicamente uraniana salta de una cosa a otra, es decir, emerge en la mente de la persona cosas completamente desconexas, lo cual ese proceso tiene mucho que ver con la espontaneidad y con la creatividad, pero en un principio es difícil de acompañar porque estamos acostumbrados a los procesos lineales. Sobre todo la luna en Capricornio de Lore está muy acostumbrada a los procesos lineales. Y hay otra cosa interesante acá, y es que si bien la estructura de Lore es muy mental, como siempre hacemos, buscamos el regente de este ascendente. Nos preguntamos dónde está el regente de Virgo. Y lo encontramos acá arriba, si bien justo por la luz no se ve, ahí está. Lo encontramos en Cáncer, ahí arriba. Entonces, también es cierto que Lore tiene una impronta muy acuática, que se irá desplegando y primero muy acuática porque está Mercurio en Cáncer, y segundo, otra cosa que se pueden fijar, es cuando hay conjunciones, es decir, planetas muy cerquita del regente del ascendente. Y si lo ven ahí arriba, van a dar cuenta que Marte está pegado también al regente del ascendente. Entonces, sin duda, Lore tiene también una impronta muy marciana. Pero claro, es mucha agua esto, ¿no? Digo, la polaridad que se ve bastante clara acá con ella es un poco la polaridad de lo mental, que seguramente con la luna en Capricornio se coagula. Yo uso este término, coagular, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que en la psique de una persona puede tender a generar un núcleo energético que nos hable de algo similar? Claro, está buena esa información que nos tiras ahí, Lore, porque fíjate, claro, a qué nivel te rodea esa energía, pero también... Sí, el vivo queda guardado, sí, lo guardamos. Al menos queda acá durante 24 horas. Entonces, claro, te cuesta la parte acuática porque además sos luna en Capricornio. Y la luna en Capricornio va a tender un poco a lo mental también, porque, digo, la estrategia, por más que nos pese, la estrategia que suele ser la más frecuente en las lunas en Capricornio es la estrategia de la disociación de lo emocional. Es decir, una estrategia en la cual yo me separo un poco de la sensibilidad corporal, por ejemplo, me separo del placer, me separo de la percepción de mi mundo interno, porque de esa forma manejo cosas que son más ordenables, ¿no? El mundo de la emoción es un mundo demasiado poco ordenable para una luna en Capricornio. Entonces, disociarse de la emoción nos hace entrar en un mundo en el cual, bueno, yo me puedo orientar a resultados, total siento poco, pero a medida que se vaya desplegando cada vez más tu ascendente, se va a ir desplegando cada vez más tu Mercurio en 10,
10/11, que es un Mercurio en Cáncer, que tiene que trabajar muchísimo con comunicar desde lo emocional. Muchísimo, muchísimo ponerle emoción a lo que sentís. Contanos un poco qué haces, Lore. ¿A qué te dedicas? Como para darle un dato de color, porque es muy importante trabajar con la historia también de la persona. Mientras tanto, yo sé que hay un breve delay. ¿Estudiaste comunicación? Bien, ¿terminaste? ¿Trabajás de eso? Contanos eso. Muy interesante. Trabajás en la UBA, perfecto, que es la Universidad de Buenos Aires, para quienes no saben, para quienes nos están viendo desde afuera. O sea, sos investigadora. Trabajás ahí, tenés un puesto de investigadora. Tus ingresos vienen de ahí, digamos. Si sos investigadora, debes ser docente también, ¿o no? Sí, no. Interesante. Si trabajas ahí, no sos docente. Bueno, algo así. Estoy interpretando. Puedo estar fallando. Bien, a mí lo que me interesa acá, lo que me parece que es una buena forma de expresión de esto, tiene que ver con esos canales de expresión. A ver qué nos dice Lore. En la parte de comunicación y en el Instituto de Investigación. Ok, buenísimo. En ambos lados, perfecto. A mí me parece que un Mercurio en Cáncer es como un Mercurio el Mercurio del escritor, ¿viste? Es el que comunica, el que busca comunicar también desde un lado muy humano. El que le va poniendo de a poquito emoción a lo que comunica, lo cual es difícil para el ascendente en Virgo y es difícil para la luna en Capricornio, pero en tu caso vienen juntos. Entonces de repente viste hacer un taller de escritura, un taller literario, empezar a escribir desde el lado del cuento, de la poesía, de la metáfora. Hay un libro muy lindo que se llama Metáforas del mundo en que vivimos, que lo escribió un lingüista, probablemente te interese, que habla del poder de la metáfora. Las metáforas van directamente al hemisferio derecho, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde se cultiva toda esta otra parte acuática que te va a ir haciendo salir también de ese lugar tan ordenado, no tanto del ascendente en Virgo, sino el lugar ordenado de la luna en Capricornio, ¿no? Por el resto, me parece que trabajar en investigación y, bueno, trabajar en administrativas quizás relacionadas con la comunicación también están muy en línea con tu ascendente en Virgo. También es cierto que otra cosa fuerte en la carta de ella es la oposición que tiene entre el Sol y Saturno. Sol acá arriba, fíjense el puntero del mouse, Saturno acá abajo. Tiene el Sol en 22 y tiene Saturno en 17, están a 5 grados. No es tan exacta, pero está indudablemente. Claro, el trabajo te fue cuadratizando un poco, hay que volver a recuperar quizás ese lado. ¿Sabes por qué también? Porque vos sos Marte y Mercurio, oposición Neptuno también, tenés Neptuno en 4, con lo cual, toda esa parte donde hay mucho Neptuno, está la necesidad de darle mucha bola al hemisferio derecho, ¿no? Si no nos pasamos todo el día viendo Netflix. Y está bueno, no se nos enseñó a darnos cuenta que cuando hacemos ese tipo de cosas es porque somos personas que necesitan mucho del hemisferio derecho también.
procesamos así la información. Hay personas que procesan la información de forma más racional y personas que la procesan más artística, digamos, más con la parte inconsciente, donde el plano del hemisferio derecho tiene más lugar, y si no le damos bola, vamos a terminar compensándolo igual de todos modos en algún momento, con algún tipo de desconexión. Entonces, no se nos enseñó a parar la oreja y decir, che, la persona que mira 5 horas de Netflix diario es una persona que tiene una necesidad de trabajar con la parte artística, con el hemisferio derecho, de sacar algo de su mundo interno de otra forma, y no lo está haciendo, no estamos ni dando cuenta. El correo es info@curso de astrología, curso singular, de astrología.com.ar. También es el mismo mail que está en el link de la bio. Fíjense, .com.ar. Bueno, seguimos adelante. Después de Lore vamos con Ana Laura. Ana Laura, ¿seguís por ahí? Ya, perdón. Eso, Ana Laura, perfecto. Gracias, Lore, por mandarla también. Esta es una mirada inicial, es una mirada... La mirada que estamos haciendo acá es la mirada más bien de qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que a mí me llama la atención como puntos, como un balance de polaridades inicial de la carta. Después, digo... ¿Qué se hace con una carta natal? Y se trabaja con la persona. Por eso, para mí, la astrología queda muy corta si yo no la sumo a algún tipo de trabajo personal. Si yo no voy accediendo a... La astrología es descriptiva. Es decir, es un excelente mecanismo para ir describiendo mis procesos energéticos internos. Pero lo que hay que entender es que los procesos energéticos internos... Hoy son así porque hoy yo tengo esta identidad que tiene estos bloqueos y que está manejando mi vida de esta forma. Cuando yo me abro un poco, esos mismos procesos energéticos se reordenan. Por eso es que tampoco existe leer la carta para siempre. La lectura de la carta se actualiza claramente. Entonces, también es interesante ver que la carta profundamente no hay técnicas universales que se desprendan de la carta. Lo que sí se desprende de la carta es una comprensión más profunda de la persona con la que estamos trabajando. Por eso a mí me encanta la carta como información para el coaching, por ejemplo. Yo hago coach. Yo soy coach, hago coaching con PNL, por ejemplo. Hoy justo saqué una publicación porque hay mucha gente que no sabe lo que es la programación neurolingüística todavía. Y bueno, les contaba un poco ahí, es una técnica muy zarpada. Es increíble realmente, a mí todavía hoy me sorprende. Pero bueno, cual sea la técnica de trabajo, de desarrollo personal o de terapia, el método terapéutico que usemos, la astrología se sube encima de eso para abrir las posibilidades del terapeuta para comprender a la otra persona también y para guiarla hacia la resolución. Y profundamente la astrología es una forma de percibir, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gusta enseñar astrología. En la medida que vamos aprendiendo de los símbolos del lenguaje astrológico, empezamos a ver distinto y eso ya nos arroja muchísima más información. Entonces, ahí veo que Has está mandando sus datos. Has, manda mail, porque los datos por acá mucho no nos sirven. Manda el mail saca la carta y mandala por mail. La puedes sacar en astro.com o en carta-natal.es. Bueno, ¿qué llama la atención acá? Esta luna en 12 me llama la atención, porque los planetas en casa 12 siempre me van a llamar la atención. Este Saturno en 8 me llama muchísimo la atención, porque los planetas en 8 siempre me van a llamar la atención. La cuadratura que tienen entre ellos dos me llama muchísimo la atención,
porque son los planetas que me habían llamado la atención antes. La cuadratura que tiene Saturno con Plutón no es menor tampoco, y el hecho de que la Luna sea el regente del ascendente y que esté en casa 12, que es una casa compleja, también. Y ahí respiro. Y bien. ¿De quién es esta carta? Es de Ana. Anita, vamos a decirle. Entonces, esto es complejo. Voy a intentar explicar un poco por qué. Lo complejo acá es que el ascendente en Cáncer te va a, de alguna forma, a llevar a vos, Ana, a trabajar cada vez más con la emoción. Cada vez más con el factor humano. Pero para vos trabajar con la emoción y con el factor humano te remite a una cantidad de cosas que es compleja de manejar para las lunas en 12. Las lunas en 12 son lunas para las cuales ustedes piensen que la casa 12 es como, claro, es transpersonal. ¿Y a qué nos referimos con eso? En realidad, me gustaría que lo piensen de la siguiente forma. ¿Es transpersonal? Sí, es transpersonal. Es la casa más transpersonal que hay. Y lo transpersonal tiene que ver con... Imagínense que nosotros nos contactamos con el mundo, esto es lo que dice la programación neurolingüística. Nunca estamos en contacto con el mundo directamente, nunca estamos en contacto con la realidad de forma directa, sino a través de un conjunto de mapas inconscientes que usamos para contactarnos con la realidad. Nosotros no tenemos ni idea cómo es la realidad, en realidad. Siempre es a través de conjunto de mapas que nos acercan al territorio. Y esos mapas cada uno tiene su conjunto de creencias implícitas, que en general no son conscientes. Por ejemplo, un conjunto de formas de un mapa, un conjunto de mapas que fuimos asimilando de nuestros padres, por ejemplo, y de nuestra cultura, que más con un poco de trabajo los podemos hacer conscientes. Pero claro, determinaron un montón de cosas que implícitamente asumimos sobre la realidad y que no tenemos ni idea si son así. Nosotros, repito, no tenemos ni idea cómo es la realidad de forma directa. Siempre es a través de las creencias. Ahora, más abajo de esa capa de mapas familiares y culturales, hay mapas muy profundos que tienen que ver con implícitos, con creencias implícitas que los seres humanos hemos venido manejando desde los tiempos para vincularnos con la realidad. Son cosas mucho más abarcativas que la cultura, digamos, porque tiene que ver con cosas que son transversales a toda la cultura y que nos forman como especie. Fíjense que hay cosas que acá en la China o en una tribu de Nepal o de África o de donde sea, hay cosas que son iguales para todos los seres humanos, formas de vivir y de encarnar las energías que los seres humanos hemos ido arquetipizando a lo largo del tiempo. Y la casa 12 habla de ese nivel tan profundo que nos atraviesa a todos, pero la persona que tiene planetas en casa 12 está un poco más dispuesta, no más dispuesta, es más sensible a tocar eso de forma más rápida. Pero también es abordada por ese nivel arquetípico más directamente. ¿En base a qué? En base al planeta que yo tenga en esa casa. Por ejemplo, si yo tengo Marte en casa 12, la temática de la agresividad, de la violencia, me evocará un montón de cosas que son muy antiguas también, que me traen mucho contenido, que yo digo, che, esto no es mío, no es directamente mío, esto lo estoy viviendo yo, pero es una temática como especie. Yo soy muy sensible a eso y a mí eso me toca de forma particular. Si es Venus en 12, se tendrá que ver todo lo relacionado con el amor, el arte, las relaciones. Y si es la Luna en 12, lo que me toca, a lo que soy muy sensible y me toca de forma muy directa, y eso me genera complejidades, es todo el vínculo de la emoción, del cuidado, de la contención, de la maternidad, del vínculo con mi propia madre, obviamente también. Entonces, para la Luna en 12 es muy importante trabajar en limpiar el vínculo con mamá. Muchas veces son personas muy apegadas a la madre, desde el punto de vista de que estoy muy próximo a mi madre, todo el tiempo tengo que estar muy simbiotizado con mamá, o tengo que poner una enorme distancia con mamá para
para poder vincularme con ella. Es el caso de la persona que, no sé, la madre vive en Tierra del Fuego y la persona se fue a vivir a Japón para poder charlar por teléfono con la madre, porque si estaba más cerca que eso les resultaba imposible, digamos. Entonces, ¿por qué? No por mamá, sino porque detrás de mamá lo que la casa 12 nos hace ver es que lo que está resonando en mí profundamente es el símbolo de lo materno. Las personas con casa 12, con mucha casa 12, llegan muy fácil a la astrología, porque la astrología es un lenguaje que estudia los símbolos. Nuestra percepción no ve personas reales. Nuestra percepción ve símbolos todo el tiempo. Claro, te pasa mucho lo de la empatía y es que eso es típico de una luna en casa 12, porque la luna está para sentir a los demás. Sobre todo para generar un vínculo de cuidado. Entonces la persona con luna en casa 12 es una persona que es muy atenta para con los demás, pero en general cuando se empieza a generar un vínculo de cuidado con una persona empieza a sentir miedo, empieza a sentir que las cosas se ponen complejas. Hay como una especie de reticencia a cuidar a otros. Y en general la vida les trae por destino vínculos de cuidado, de los cuales las lunas en 12 muchas veces huyen sistemáticamente. Yo lo que les aconsejo es empezar a familiarizarse con los vínculos de cuidado que se construyen a su alrededor e intentar trabajar con lo que les produce e intentar comprender que hay un servicio para dar desde ese lugar. ¿Qué es un vínculo de cuidado? Un lugar donde yo estoy para la otra persona, donde hay cierto nivel de apego también. Entonces son lunas que temen un poco al apego, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a poner un poco apegadas, estas lunas se sienten raras porque también tienen miedo de la contracara del apego, ¿no? Si yo me quedo pegado a eso que me hace crecer eternamente, no crezco, digamos. Entonces, pero digo, es muy importante trabajar, y en tu caso como sos ascendente en Cáncer, me parece que es una temática vital. Contanos un poco, más allá de que sos sagitariana y eso plantea una distancia grande también. Fíjense que Cáncer y Sagitario son signos que guardan una relación de quincuncio de forma natural. Quincuncio es una relación que nos hace acordar a cosas muy distantes entre sí. Uno podría pensar, bueno, lo más distante en el zodíaco es la oposición. Pero en realidad la oposición se complementa, es un vínculo complementario. Cáncer y Capricornio sí son lo más distante que hay lo uno del otro, pero complementarios, hablan de los dos polos de una misma cosa. En realidad, lo más distante de una energía en el zodíaco son los signos que están al lado del signo opuesto. Es decir, para Cáncer, por ejemplo, las energías que se plantean como más distantes son Sagitario y Acuario. Y que si nos ponemos a pensar, eso tiene mucho sentido, porque Cáncer es un signo que nos habla de la pertenencia, de la energía de hacer hogar, de lo cercano, de la costumbre, de la frecuencia de lo que se repite, de la presencia física. ¿Y de qué nos habla Sagitario y Acuario? De lo impersonal, de lo distante, de moverme a una realidad más allá, de desapegarme. Entonces, me imagino un poco que, claro, miedo al compromiso, tal cual. Y el ascendente en Cáncer es un ascendente que va de a poco aprendiendo a comprometerse. Yo te recomiendo que trabajes mucho en este nivel con algunas cosas. Mira, yo te recomiendo cosas interesantes que puedes ver. La Gestalt, por ejemplo. La Gestalt es una terapia muy canceriana, no necesariamente para que hagas todo un proceso vos de terapia Gestalt, pero podés, por ejemplo, ir a un taller de Gestalt, aprender de Gestalt, formarte en Gestalt también. Porque la forma en la que, Peirce, que era el creador de la Gestalt, era canceriano y es una terapia, una terapéutica que trabaja mucho estas cuestiones. Sos de Bahía Blanca. Hay unos cursos, yo hice unos cursos de coaching con una gente que recomiendo mucho. Creo Argentina, es la empresa, digamos, los facilitadores, que vienen un poco también de esa rama, si bien es una rama del coaching particular, pero se trabajan mucho estas temáticas.
Sí, ustedes van a ver que encima de la cuadratura, vos tenés una cuadratura de la Luna con Saturno que también hace que haya una parte del mecanismo que ante la duda se tira para el lado de Saturno también, ¿no? Eh, las lunas en 12 muchas veces, y las lunas en Piscis también, son lunas que parecen, esto lo digo siempre, porque se repite una y otra vez, son lunas que parecen lunas en Capricornio. Parecen personas frías muchas veces. Si bien no sé si hasta dónde será tu caso porque tenés ascendente en Cáncer, pero las lunas en Piscis y las lunas en casa 12 son re sensibles, pero parecen lunas en Capricornio hacia afuera. Es como que no son accesibles, no se les ve, e incluso pueden parecer emocionales y abiertas y graciosas y divertidas y fluidas, pero no hay una apertura a entrar a su mundo interno, ¿no? Porque tienen miedo de dejar entrar a alguien muy directamente al mundo interno. ¿Por qué? Porque cuando dejo entrar a alguien a mi mundo interno, entro en ese lugar que si no aprendía a manejarlo, me va a marear, voy a empezar a espiralear, como digo yo, ¿no? ¿Cómo hago para que eso deje de suceder? Tengo que familiarizarme con eso, con ese lugar, en vez de seguir huyendo de ese lugar. Empezar a reconocer cuáles son mis mecanismos en ese lugar. ¿Por qué en general ese lugar de contacto muy emocional con una persona me puede resultar complejo? Porque guarda informaciones no resueltas de mi vínculo con mamá y, bueno, con papá inevitablemente también. Pero yo creo que acá la temática está más bien con mamá. Si bien, por ejemplo, en una constelación familiar se podría ver, se podría analizar de qué lado está la temática, pero hay cosas que trabajar ahí, en ese vínculo. Sobre todo, una cosa interesante les voy a decir. La casa 12 tiene mucho que ver con, lo voy a poner de este modo, a veces llega una persona, un miembro del árbol familiar con un planetita en casa 12, porque el árbol familiar pide que emerja una persona con la sensibilidad suficiente para dar una resolución, para dar una respuesta distinta a algo que se vino manejando de forma disfuncional en la familia. Entonces, hay un trabajo que me parece interesante que hacer acá de revisión de lo familiar, sobre todo del linaje materno, con cuidado de no excluir al linaje paterno, porque a veces para la luna en casa 12, lo repito siempre también, hay una proximidad tan cercana a la madre que es muy fácil para la conciencia excluir la necesidad del lado paterno. Claro, como está la primera fachada hacia afuera, muy, muy seria y quizás inaccesible, no sé. Trabajar con poner un poco más la emoción en lo externo es un trabajo también del ascendente en Cáncer. También puedes hacer teatro, puedes buscar algún lugar para hacer teatro donde se trabaje, o clown, por ejemplo, técnicas teatrales que trabajen desde el punto de vista más de expresar la emoción, tanto más que lo escénico, ¿no? Es decir, mostrar esos lados emocionales que tengo adentro, para poder hacer de eso después una cuestión cotidiana. Después de todo, bueno, hay un Venus en Escorpio también ahí que trae toda una impronta acuática al nivel de relaciones también. Y por otro lado hay mucho power, hay mucho Marte. Marte cuadratura Plutón, conjunción Júpiter, eso es mucho deseo que como está también en oposición y cuadratura a Saturno, fíjense, está T cuadrada. Acá está Marte, en 0 de Virgo, cuadratura, Plutón conjunción Saturno, que está en 1 de Sagitario. Cuadratura y oposición a Saturno acá arriba, que está en 6 de Piscis. Esto es una estructura muy fuerte en la cual hay mucha energía vital, hay mucho deseo, hay mucho power, a veces ganas de matar a alguien, y a su vez muy contenido porque está Saturno en el medio. Entonces, esta es una combinación también interesante para explorar hasta qué punto también hay algo que se está reteniendo a nivel deseo, a nivel pulso vital. Bueno,
Muy sensible e intensa. Bueno, con eso resumimos todo lo que acabamos de decir. Bueno, Anita, ahí te tiré algunas puntas de cosas que quizás veía. Vamos a seguir adelante si hacemos por lo menos una carta más. Gracias, Anita. Ay, 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 acá hay alguien que nos mandó una carta que está... Oh my God, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es este gráfico, por Dios? Estoy sufriendo. Lina, a ver si está por ahí, Lina Quintero. No está tan mal, ahí creo que lo voy entendiendo. Eso. Lina Quintero. Perfecto, te tenemos por ahí. Bueno, no está tan mal este gráfico como pensé. De hecho, de repente me gusta. Me resulta raro esto de los globitos con los planetas, pero yo te recomiendo en general carta-natal.es para sacar tu carta o astro.com, pero podemos trabajar con esta. Tenés ascendente en Cáncer también. Como no estoy tan familiarizado con este formato, déjenmelo ver un poco. Por ejemplo, el Sol está acá abajo, dominante, oposición Júpiter ahí arriba. Sol en Libra, oposición Júpiter en Aries. Eso me llama la atención. Y Luna en Virgo, en casa 2. Claro, está bueno que se ve bastante limpio este gran trígono. Esto se llama gran trígono de tierra que tiene Lina. Si bien, no, perdón, es curioso esto, pero se dice que está disociado. En realidad, de los 3 planetas, hay 2 que están en fuego. Júpiter en Aries acá arriba y Saturno conjunción Urano en Sagitario. Solo que la Luna está un poco corrida, igual el margen da, pero digamos que 2 de 3 planetas están en fuego, es un gran trígono de fuego, lo cual habla un poco de cierta fluidez en el plano de las ideas. Pero nunca se agarren mucho de eso porque hay otros factores que podrían estar hablando de algo que es más pesado, que el gran trígono y entre comillas lo bloquea un poco o le pasa por arriba, algún aspecto limitante, pero también recuerden que lo limitante no es limitante para siempre, lo limitante es limitante en un nivel, es decir, lo limitante me lleva al siguiente nivel en realidad. Entonces, lo limitante en realidad yo diría que es un aspecto de evolución o un aspecto de desarrollo o de crecimiento. Pero en su caso sabemos que como es ascendente en Cáncer, tiene una impronta muy fuerte virginiana y de la casa 2, apunta a la casa 2. La casa 2 es la casa de la materialización, del trabajo con el cuerpo, con el dinero, ¿no? Todo lo que son personas que son medio como Luna en Tauro también. En tu caso vale un poco lo mismo que decía antes para el ascendente en Cáncer. El camino del ascendente en Cáncer siempre tiene que ver con trabajar con lo humano, trabajar con gente desde el punto de vista de la emoción. Como vos sos libriana, quizás se confunde un poco, porque Libra es un signo muy social también. Pero no es lo mismo estar con gente de la forma que está Libra, que es una forma más diplomática, que estar con la emoción de la gente. El calorcito humano, como le digo yo. Y hay mucha casa 5 acá también, que es la casa, hay un Venus en casa 5, a ver si es Venus. No, no es Venus. Venus está acá abajo, me confundo los símbolos. Venus está acá abajo en conjunción con Plutón y en conjunción con Mercurio. Esto es interesante porque de hecho están en Escorpio también y va a dar una estructura de relación interesante, intensa, ¿no?
Es decir, Venus está en Escorpio, conjunción Plutón, que es el regente de Escorpio, eso es un doble refuerzo, ¿no? Es un refuerzo. Ahora estoy dudando porque acá veo otro. Ah, esto es Marte, ok, acá está Marte. Me estoy familiarizando con los símbolos. Ahí arriba está el nodo, en Aries, ok. Y este definitivamente es Venus. Ok. Bueno, acá en este caso lo que parece es que digo, hay un sol Júpiter que nos pone en primer plano un poco la temática de la autoexpresión, ¿no? Eh, y sobre todo la temática de la fluidez, ¿no? Del fluir y de lo social, de lo que habla siempre un Júpiter en 10. Y hay que ver hasta qué punto este Saturno en 5, en casa 5, permite que eso suceda, ¿no? Porque la casa 5 es como un proyector, es como algo que yo agarro y le pongo un proyector que amplifica lo que yo tengo en esa zona y que se muestra. Entonces, ese Saturno es como que, che, de alguna forma se muestra mucho mi lado saturnino, que es un lado también así, ¿no? Como muy, muy correcto. Y hay que ver hasta qué punto deja que el Sol en Libra, o sobre todo el Júpiter en 10, exprese. Ahora, el camino de esto, de la emoción, eso sin duda, y el camino también de la conexión con lo corporal, porque la casa es la casa del cuerpo y del placer también. Eso es lo que te va a permitir ir generando también abundancia desde lo material. Contanos un poco, Lina, contanos un poco a qué te dedicas. Mientras seguimos chusmeando un poco tu carta. Me van preguntando de los signos, gente por ahí, pero no es lo que estamos haciendo. Y tampoco es lo que hago en general. Estamos aprendiendo a leer cartas. Pueden mandar la suya y así ya queda. Y todos los lunes hacemos esto. Para la gente que se va sumando recién ahora, mandan carta y yo leo un poco su carta y doy una devolución. Y entre todos vamos aprendiendo una metodología para leer cartas y para ir entendiendo. Miren qué interesante esto, es diseñadora industrial, Lina, pero trabaja en mercadeo, es decir, en marketing. El marketing tiene mucho que ver con Júpiter. ¿Por qué? Bueno, es un poco difícil de explicar por qué, se los voy a resumir un poco, pero de alguna forma, al trabajar en marketing, lo que hacemos también es acercarle a una persona una visión de lo que es nuestro producto, para que lo entienda y para que lo quiera comprar, digamos, es decir, comunicarle qué es lo que hay detrás de ese producto. Es decir, el concepto, la visión del producto y de forma que sea atractiva para la persona. Eso es Júpiter, pues Júpiter es el planeta de la visión, el planeta de transmitir una visión. ¿Qué es lo que nos entusiasma también, no? Fíjense que si una persona viene y me dice, che, venía a cenar conmigo que estoy re aburrido, que la verdad que estoy pasándola re mal y que vos cuando vengas seguramente la vas a pasar re mal también, pero venía a cenar conmigo. Y no estamos transmitiendo una visión muy linda a la persona. En cambio, si le decimos a la persona, che, vení, te invito a cenar conmigo en, no sé, en un crucero que va a recorrer, no sé, las Bahamas. Y bueno, me fui un poco, ¿no? Pero me parece que es una propuesta mucho más interesante que a la persona le comunica que acá pueden pasar un montón de cosas hermosas. Eso es un poco el marketing también. Las personas con Júpiter fuerte se dedican quizás a organizar eventos, cosas sociales, marketing también. Pero qué interesante que ella lo primero que estudió fue diseño industrial. Fíjense que eso es algo exclusivamente virginiano. El estudio de lo funcional, de la industrialización, de los procesos. Eso es Virgo. Pero después se fue para el lado de Júpiter en 10, ¿no? Y lo interesante acá es que
perdón, es un ascendente en Cáncer y eso es innegable, irrefutable, con mucho de Virgo, eso es cierto, pero la impronta de lo emocional y de trabajar en ese nivel, en los ámbitos de lo interno, poco a poco al ascendente en Cáncer le va cada vez haciendo más sentido trabajar con la emoción, trabajar con con la calidez que se genera en lo interno. Se mueve de forma medio rara, se movía la cámara. Súper llorona. A ver, yo sigo viendo la carta, Y sí, la sensibilidad está ahí en primer plano, eso obvio. Y después, bueno, esta temática que también decimos a nivel relaciones, ¿no? Con ese Venus conjunción Plutón, ahí es un ámbito seguramente a trabajar y a explorar, porque Venus-Plutón construye relaciones que son muy intensas también, ¿no? Y en donde salen un montón de cosas a la luz. Pero bueno, también digo, es lo que me complementa. Te complementa por un lado energía de mucho límite, porque tenés a Capricornio en la casa 7, pero por otro lado también te complementa energía de muchísima intensidad y muchísima profundidad y sexualidad, porque sos Venus en Escorpio conjunción Plutón. Y también Venus conjunción Mercurio, con lo cual también tiene que estar desde el lado de Venus y desde el lado de tu luna, para que te sientas cómoda, energía pensante, racional también, gente capaz de verbalizar y de poner en palabras y de tener una conversación y profundizar desde lo verbal también tiene que estar muy presente en tu caso. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una más. Si es que nos quedan 8 minutitos, según esto. Tenemos la carta de Mary, acá Mary, alumna mía. Mary, ¿estás por ahí? Llamando a Mary. Hoy estoy bostezando mucho, gente. Debe ser la catarsis emocional de la luna nueva en Escorpio. ¿Cómo saber cuál es el aspecto primordial a leer en una carta natal? Ese tipo de preguntas me gustan mucho, gracias por hacerla, porque así les puedo ir tirando algunas infos al respecto también. Mirá, a veces el aspecto primordial puede ser el aspecto más exacto. Ese es un criterio. Si hay un aspecto que es muy muy exacto, puede llegar a ser el primordial. Va a haber que priorizar un poco en base a la jerarquía de planetas. Tienen que tener en cuenta que Sol y Luna son planetas súper importantes, y después los personales. Mercurio, Venus, Marte, son también súper importantes. Después viene Júpiter y Saturno, después viene Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, imagínense que si yo tengo un aspecto entre Júpiter y Plutón, no es igual de relevante que si yo tengo un aspecto entre el Sol y Venus, por ejemplo. Si yo tengo una conjunción Sol-Venus, es un aspecto súper importante. O cuando tengo un aspecto de un planeta muy personal con un planeta que nos habla de mucha temática de trabajo, es decir, Saturno, por ejemplo, Plutón, yo esos los considero mucho. Imagínense una conjunción muy exacta entre el Sol y Saturno, y es un punto para mirar directamente. Lo que tienen que hacer es priorizar dos cosas: cuán importantes son los planetas involucrados en un aspecto y cuán exacto es el aspecto. Y siempre hablamos de aspectos duros. Los aspectos que en general van a estar en primer plano como importantes son aspectos duros: conjunción, oposición o cuadratura. Cuadratura creciente o menguante, da igual. Primero eso, aspectos duros. Y la exactitud. No es lo mismo un aspecto que está ocurriendo
a 1 grado de exactitud que uno que está ocurriendo a 8 o 9. Ese aspecto es mucho más débil, el segundo. Y después, lo importante de los planetas involucrados. Hay criterios generales para hablar de la importancia de los planetas involucrados, como los que dije recién. Los planetas más personales y las luminarias son más importantes que los que vienen después. Pero hay otros criterios, como por ejemplo, un planeta podría volverse relevante especialmente en mi carta. Por ejemplo, el regente del ascendente. ¿Cuál es el regente del ascendente? Es el planeta que rige el signo de mi ascendente. Si yo soy ascendente en Aries, como esta carta, por ejemplo, el planeta regente de eso es Marte. Y en mi carta, por ser ascendente en Aries, Marte es súper importante. Entonces, si hay un aspecto de Marte con otra cosa, y es el regente de mi ascendente, se vuelve súper importante. O un planeta dominante. Es decir, un planeta que está cerca del ascendente, mejor dicho, el más cerca que esté del ascendente, del fondo del cielo, o del descendente o del medio cielo. Si hay un planeta ahí muy cerca, por ejemplo, Plutón cerca del fondo del cielo, oposición Júpiter, y cobró mucha relevancia ese Plutón oposición Júpiter por el lugar donde quedó ubicado. ¿Se entiende? Tengan en cuenta que hay ciertos factores clave siempre, los ángulos, por ejemplo. Las cosas que están cerca de los ángulos cobran mucha relevancia. Y esto es muy lindo para analizarlo y estudiarlo cuando estudiamos tránsitos también. De hecho, pronto tengo ganas de dar un seminario de tránsitos, que bueno, ya se estarán enterando. Porque es muy lindo explorar, que son lugares muy directos para explorar la sincronización de cuestiones en nuestra carta. Cuando un planeta pasa por nuestro ascendente, cuando un planeta pasa por alguno de los ángulos, siempre esos días, si estamos atentos, vemos que suceden cosas muy particulares. Bueno, Mary no apareció, la perdimos en el camino, pero ya es la hora, gente. Entonces me va a cortar esto. Gracias. Sinceramente, de corazón, como siempre, gracias por estar acá. Nos vemos el jueves 7:30 en el vivo que vamos a estar haciendo con Astra Memes. Seguiremos leyendo cartas. Esténse atentos, porque siempre hay convocatoria en el día. Es decir, yo digo, che, hoy hacemos cartas en vivo. Y ahí, plum, mandan todas sus cartas. No hace falta que manden nada más que el gráfico. En general, con el gráfico estamos, y después es estar presente y ¿cómo se dice? Y bueno, yo hago preguntas ahí mismo. Bueno, qué lindo Miguel, gracias por estar ahí también siempre. Agradecimiento. Caminar hacia adelante. Gracias a ustedes también. Todas las sugerencias que quieran hacer sobre esto, o lo que les gustaría ver en el canal, acá en YouTube, en la web, en donde sea. Una sola vez no, siempre cada convocatoria es única, es decir, hoy fue la convocatoria de hoy, el próximo lunes es la convocatoria del próximo lunes y tienen que mandarla de nuevo. Esa es una buena pregunta. Bueno, gente, para quienes quieran venir, tengan ganas de aprender astro de forma más profunda, les invito al curso que arranca este viernes, para quienes estén presencial en Buenos Aires. Para quienes quieran aprender de forma profunda también, está el curso online, si no pueden venir presencial. El curso online es súper completo, es un curso de muchas horas de video con toda la información grabada de un curso que yo di de 3 meses. Imagínense la cantidad de información que hay, súper clara, donde cubro todos los fundamentos también, signos, planetas, casas, aspectos, desde una mirada nueva también, en el sentido de una mirada que pretende ir a lo que está detrás, ¿no? Lo que nos sirve que está detrás de la astrología, que es el reconocimiento de patrones, la astrología como lenguaje que nos va sensibilizando y que nos hace preguntas mucho más profundas, y sobre todo una astrología orientada al desarrollo personal, que es lo que hago yo. Gracias de nuevo. Bueno, que tengan una linda noche, o si están en otro lugar del planeta, que tengan una linda tarde o una linda mañana. Nos vemos la próxima. A ver, me despido acá. Ahí está. Nos vemos la próxima. Gracias. Besito.